Casi mediodía en la República del Paraguay, un gusto. Bienvenidos a su informativo por Canal 9. Rápidamente la información nos lleva hasta Raúl Bogarín. Entró a robar, lo redujeron y al final aparece muerto en un calabozo. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de este caso que tiene muchas aristas y tiene que ver con una persona fallecida. En principio se manejaba que aparentemente él venía corriendo de algunas personas, ingresó en varios negocios, posteriormente a una casa. El dueño de casa conversó con nosotros y dijo que en todo momento ellos lo retuvieron a esta persona, pero que de ninguna manera lo golpearon como para que posteriormente tenga este desenlace fatal. Conversamos con Hugo Piñanes y esto era lo que nos decía. Bueno, nosotros estábamos el sábado a las 2:30 de la tarde más o menos, estábamos descansando. Mis padres en su dormitorio, nosotros en el nuestro y mi hija sentada sola en la sala con el celular. Entonces, posterior a eso, ¿verdad? Ya por medio de los vecinos, antes de que nosotros escuchemos los ruidos del perro, me venían contando que el muchacho venía corriendo con una piedra en la mano, refugiándose primero en una despensa y haciéndole una seña a la dueña de que por favor se calle. Y ellos les tuvieron que sacar al muchacho afuera. El muchacho salió corriendo, se refugió en el supermercado Los Jardines, acá de la esquina. A la vez se refugió en uno de los pasillos y también le agarraron, le quisieron sacar afuera, quiso entrar a la administración. Y a ella le sacaron afuera, pasó corriendo acá enfrente de casa. Primero creo que quiso entrar acá la señora que vende ropa, ¿verdad? La señora le salió y bueno, él corrió y de ahí ya dice que vino, tiró su mochila y pasó por acá. Encima de esta mujer, de 1,5 metros pasadito, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Pasó y de acá, como dicen ellos, fue directo para la ventana donde estaba sentada mi hija. Acá esta ventana. Sí, esta. Y mi hija estaba sentada en el sofá porque tenía el celular cargando al lado del enchufe, ¿verdad? La puerta estaba abierta. La puerta estaba entreabierta. Entonces empieza el forcejeo. Mi hija le vio en la ventana, desde ahí donde está el muchacho. Entonces grita. Y mi hija se levanta corriendo y viene y el muchacho ya se le acerca acá en la puerta. Y empiezan a forcejear por la puerta y mi hija le da una patada y le empuja por la puerta así. El muchacho se cae. Y viene mi perro, que es un poco grande, ya empieza a... ¿Cómo se llama? ¿Morderle? No, mordisquearle. No, creo que no tenía ninguna mordedura de perro así, ¿no? Pero les tiraba la ropa y todo eso. Mi hija cierra la puerta y empieza a pedir socorro. Empieza a gritar y yo estaba acostado. Estaba sin remera, con un short, descalzo. Casi estaba acostado. En eso salgo corriendo. Miro todo acá porque no sabía qué agarrar del susto, ¿verdad? Entonces ya no me quedó de otra porque mi hija se fue corriendo hacia el fondo, me dice. Y salgo yo de acá, me voy por este pasillo corriendo y en esta esquina... Acá en la esquina de la casa. Acá él se refugia porque mi perro ya le empieza a atacar, esta parte. Y ahí yo vengo corriendo y me choco con él acá. Acá de frente así. Sí. Me pegué el susto de mi vida, realmente lo único que pude hacer fue empujarle. Porque él estaba con kepis, mochila y es un moreno grande así. Entonces le empujé y empezó el forcejeo, traté de agarrarle como pude. No pensé en ese momento en nada más que mi hija, mi señora, porque mi mamá es una persona que está con problemas de salud. Un empujón se cae, papá también. Mi señora entró en el baño, se estaba bañando, mi hija estaba sola y mi hijo tiene 10 años. Era yo, él y yo, ¿dónde voy a saber la situación de él, ¿verdad? Porque de sorpresa acá nos encontramos y después empezó a forcejear conmigo. Empezamos así la gresca, así los empujones acá. Yo traté de agarrarle así. Yo quería echarle a él como para poder reducirle y revisar. Yo quería saber si tenía algo. Y en eso se va de mí hasta allá, más o menos. En todo momento, Hugo Piñanes sostuvo que no le produjeron ninguna herida de consideración, tampoco lo agredieron como para que posteriormente ocurra este desenlace. Esto sucedió cerca de las 14:30 aproximadamente. Luego lo derivaron al calabozo de la comisaría 59. Llegaron agentes del Grupo Lince y también una patrullera de dicha dependencia policial.
Hay que decir que esta persona falleció cerca de las 21 horas aproximadamente en el hospital de Capiatá. Pero para más detalles también, porque ya tiene el caso también el fiscal Víctor Villaverde se encuentra con nosotros acá, para que nos pueda comentar qué es lo que se tiene acerca de esta situación. Hay una persona fallecida, hay un testimonio también, doctor, con relación a este hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenemos el caso justamente de esta persona fallecida, que según los primeros datos que recibimos el día, ya fue el día sábado, en horas de la siesta aproximadamente, es una persona que entró en un domicilio con intenciones desconocidas. Esto alertó a la familia que habita ese lugar y es reducido en el patio de la vivienda por los varones que se encontraban en ese lugar, que según los datos que manejamos son 2 personas. En medio de esta circunstancia que se da, la persona resulta golpeada y agredida también por parte de los residentes en la casa, ¿verdad? Luego de esto es comunicado a la comisaría, acudiendo al lugar personal del INSE, que encuentran ya la persona totalmente reducida. Luego lo trasladan hasta la comisaría para su atención médica posteriormente, que es de rigor en este tipo de procedimientos. Es decir, que cualquier persona aprendida que se encuentre no con lesiones visibles o no, tiene que ser diagnosticada, evaluada físicamente para saber su situación de salud, ¿verdad? Antes de que quede recluida. En los casos en donde la persona no se encuentra en condiciones, lógicamente queda en el hospital o en el centro de salud donde fue asistida, ¿verdad? Según los datos que nosotros manejamos, sí recibió golpes al momento de ser reducido por esta persona en particular. Eso es lo que dentro de las primeras averiguaciones que estamos teniendo ha surgido, ¿verdad? El día de ayer se realizó la autopsia y se confirmó lo que seguramente ya está manejando, que la persona falleció a consecuencia de esos golpes, ¿verdad? Tuvo traumatismo cerrado de tórax y también de la cabeza, del cráneo. Ahora, doctor, con relación a si hubo o no asistencia rápida, los policías le llevaron, ¿qué se sabe de eso? Bueno, los datos que manejamos es que estuvo menos de 1 hora en la comisaría, llegó hasta el lugar, esta persona no daba ni siquiera sus datos personales, fue llevado estando consciente a la comisaría y luego sí ya es trasladado hasta el hospital, donde ahí empieza a tener ya inconvenientes. Luego se surge el tema de la muerte cerebral. Antes de eso se le toma la huella dactilar a través del sistema AFI, porque el mismo en ningún momento se facilitó, ¿verdad?, sus datos personales, surgiendo que es una persona que cuenta con varios antecedentes, entre los cuales un caso de supuesto homicidio. Doctor, quiero ponerte el retorno porque estuviste, quieren saludar, le pongo totalmente el retorno para que de esa manera los pueda escuchar, compañeros, ya tiene el fiscal. Doctor Villaverde, ¿cómo le va? Roberto Pérez le saluda. Un gusto tenerlo al aire. Para ir precisando, ¿el dónde fue hallado muerto? ¿Ya en el hospital o camino al nosocomio? No, en el hospital, según los datos que manejamos nosotros, 21 a 30. Él, en el transcurso de la tarde, ya empezó a correr la noticia de que tuvo una muerte cerebral, ¿verdad? Pero estando en el hospital. Ya, pero antes él estuvo en la comisaría. Antes él pasó por la comisaría, sí. ¿Cuánto fue tiempo llevado estuvo para ahí? ser identificado. Y los datos que manejamos es que estuvo menos de 1 hora, ¿verdad? Una hora. En ese interín estaban también con otra, según los datos que estamos recabando también del porqué de ese lapso de tiempo, estuvieron también con otras novedades viendo para poder trasladarlo antes de que pase más tiempo, antes de que pase 1 hora de estar en la comisaría permaneciendo esa persona. Lo trasladaron hasta el hospital. ¿Y se tiene la lista de los vecinos que tomaron intervención en la aprehensión? Los datos que manejamos es que fue la gente de la casa, 2 varones y otras mujeres que estaban en el lugar. Estas 2 personas fueron los que participaron activamente en tratar de reducirlo, ¿verdad? Y de aprender a esta persona, ¿verdad? Claro. Según los datos que nos dieron la gente del INSE, que ya declararon, ¿verdad?, que fueron los que primero llegaron ya estando reducidos, sí ya le encontraron con golpes en el piso del patio y esto fue reconocido por los dueños de casa, ¿verdad? Por los dueños de casa, que en ese momento tuvieron que propinarle golpes y es la versión que en este momento estarían ellos manifestando
otra situación ante la prensa, ¿verdad? O sea que lógicamente tienen ellos el derecho de ir diciendo lo que más les convenga a su derecho, precisamente, ¿verdad? La obligación de declarar. Ahora se está evaluando, se está evaluando la situación procesal en cuanto a la conducta de ellos, ¿verdad? Esto se va a tener que definir si son imputados o no, ¿verdad? Y también si son imputados bajo qué figura, ¿verdad? Estamos evaluando lo que surge rápidamente, un homicidio culposo, un doloso con excitación emotiva, exceso en la legítima defensa, son varias aristas que como sabrás, ¿verdad? Es lo que se tiene que ver en este caso, ¿verdad? Y hay bastante posiciones también encontradas en ese sentido, ¿verdad? No es cierto, ya para ir redondeando por una cuestión de tiempo, por un lado habría que precisar, y eso va a ser muy difícil, si los golpes se dieron en ese interregno cuando estaban procurando reducirlo o si ya se dieron después, porque pareciera ser, a criterio de muchos, que estos vecinos se redujeron también a la categoría de delincuentes, ¿no? Y puede ser, la verdad que es de los datos que tenemos, está proporcionado por los propios familiares del fallecido, ¿verdad? Esta es una persona que actuaba sin portar arma, por ejemplo, entonces en el lugar no se encontró arma, por ejemplo, ¿verdad? Se mencionó que había una piedra, cosa que no, pero no había, por ejemplo, arma blanca o arma de fuego. Entonces este dato que nos dan los familiares coincide con lo que también dan los propios autores, digamos, del hecho, lo que fueron los que pensaron que iban a ser víctimas de un hurto agravado, ¿verdad? No se encontró un arma, no fue plantada tampoco un arma, es decir que lo que manifiestan en ese primer momento cuando acude la policía va tornándose con bastante credibilidad, ¿verdad? Porque ellos también actuaron sin ningún objeto contundente, entonces pareciera como que esa versión va tomando más fuerza de que realmente esta persona entró por algún motivo, es una persona que tuvo problemas con las drogas de bastante joven, según nos dijeron sus propios familiares, lo que le llevó también a estar inmerso en el mundo delincuencial, ¿verdad? Y que actuaba sin portar armas, ¿no? Que solía entrar así en la casa de repente y solía tener este tipo de inconveniente. Entonces hubo una reacción por parte de los moradores de la vivienda donde también había criatura, que fue una de las primeras que divisó a esta persona en el patio, y hubo una reacción que pudo haber sido bastante desmedida. O sea que, por último, porque acá mucha gente ya está en ese debate, ¿usted evalúa la posibilidad de imputar entonces a los dueños de casa por un exceso en ese concepto de la defensa propia? Estoy en esa obligación, yo tengo que evaluar esa circunstancia y darle una respuesta en ese sentido a este proceso. No obstante, vamos a tomar un poco el tiempo, ver todas las declaraciones, ver los circuitos cerrados que estamos tratando de conseguir y ver si efectivamente hubo una legítima defensa, hubo un exceso, un abuso, hubo una excitación emotiva, que también es otra situación que se pudo haber dado en este caso, porque uno reacciona con bastante desproporcionalidad cuando se siente agraviado en sus bienes o con peligro de ser perjudicado en sus bienes o en su propia integridad física, ¿no? Está bien, doctor. Más allá de todo lo que pueda significar la presión social, a veces caemos también en una suerte de sociedad muy inquisitiva, cuando que finalmente tenemos un Estado de Derecho. Una cosa es que no funcionen las instituciones, pero tampoco hacer justicia por manos propias, porque eso sería entrar otra vez en esa antigua ley del más fuerte. Pero obviamente acá también se valora otras cuestiones como la presencia de niños, de adolescentes en esa casa, y pareciera ser que el papá reaccionó desmedidamente, y ahí hay que evaluar si hubo una excitación emotiva o finalmente un abuso. O sea que esa sería la disyuntiva que hoy usted como agente representante de la sociedad tiene. Esa entre otras, ¿verdad? Como te dije, de repente podría haber un homicidio culposo al no tener ellos intenciones, o esa excitación emotiva, ¿verdad? O efectivamente arribemos a que hubo una legítima defensa, porque como te digo, ninguna de las dos partes utilizó ningún tipo de arma, entonces se ve que surge que estuvieron peleándose o forcejeando, propinándose golpes a cuerpo gentil, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, doctor, muy claro, muy preciso, muy gentil.
Hasta luego. Raúl No, también. Por hasta nada otro y momento. cuando, Sí. cuando gusten. Bueno. Adiós, adiós. El doctor Villaverde, agente representante jurisdiccional del Ministerio Público. Y bueno, se genera ese debate, Amalia. Habría que ver hasta dónde y aparte que en un momento dado uno no sabe cómo reaccionar, pero finalmente la ley es muy clara. No porque sea delincuente, porque entró, finalmente uno tiene esa atribución de matarlo a no ser que haya un peligro inminente de vida. Y ahí es donde uno se pone en el lugar también de las víctimas y es muy difícil para un agente de la Fiscalía determinar el grado de Y responsabilidad. el debate siempre está abierto con respecto a este tema, Roberto.